Reciban un cordial saludo de paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos. Continuando con nuestras lecciones de escuela sabática, hemos venido viendo a lo largo de este trimestre todas las cosas nuevas. Y hemos podido ir evaluando cada una de las relaciones que Dios ha restaurado y regenerado en nuestra vida. Gloria a Dios, porque es su poder quien obra en nuestro ser, quien trabaja en nosotros y es lo que hace posible todas las cosas nuevas. Hoy veremos 2 lecciones más que serán de mucha ayuda, de mucha importancia a lo largo de nuestra vida, las cuales también tienen que manifestar la recreación de Dios en nosotros. Quiero que me acompañen a analizar tanto la lección número 10 como la lección número 11 de nuestras escuelas sabáticas. Veremos entonces a lo largo de estas 2 lecciones, en la lección número 10, el dinero y el poder. Son 2 lecciones que servirán, dicho sea de paso, de mucha ayuda para nosotros. Y espero en el Señor que sean muy significativas para nuestras vidas, ya que son de vital importancia porque nuestra vida está girando en torno tanto de una como de la otra. Mas, sin embargo, esperamos que sea Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros para que de esa forma manifestemos cómo Dios hace todas las cosas nuevas en sus hijos. Veamos entonces la lección número 10 titulada El dinero. Y de ello hablamos durante esta semana. Pudimos comprender que el dinero es una herramienta para el ser humano. No tiene moral por sí solo, o sea, no es ni bueno ni malo, porque no es algo moral. Sino lo que hace la diferencia es qué hacemos con él, cómo lo usamos, cómo lo administramos, cuál es el uso que le damos. Y de eso va a depender lo que significa el dinero en nuestras vidas. Y para ello tomaremos un verso que es clave en nuestra comprensión de la palabra de nuestro Dios. Y este texto, hermanos, aparece en la primera carta que el apóstol Pablo escribe al joven Timoteo en el capítulo 6 y su verso 6, el cual relata de esta manera: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué ganancia es la piedad? Pero cuando va siempre acompañada por la felicidad, por el contentamiento, y que eso, hermanos, solo Dios lo provee para nosotros. También analizamos durante esta lección 4 palabras que fueron muy claves a lo largo de la misma, que es riqueza, contentamiento, tesoro y recursos. Pues riqueza es la acumulación de bienes o de dinero, se convierte en una riqueza. Contentamiento es la felicidad con la que podemos disfrutar de esos bienes que hemos acumulado. Y tesoro es el centro, el objetivo, algo muy preciado para nosotros, lo cual hace que todo nuestro ser, incluso nosotros mismos, giremos en derredor de ello. Y por último, recursos son los que Dios provee. Dios nos provee de recursos para vivir, para disfrutar de la vida que Él nos ha dado. Los recursos son los que nuestro Dios nos provee porque somos sus hijos. En las últimas lecciones, hermanos, nos hemos enfocado en el medio ambiente de la creación, en los recursos que éstas nos proveen y en nuestro apetito por ellos. Esta lección analiza la mercantilización y acumulación de estos recursos a través de medios de intercambio. Nosotros le llamamos dinero, el cual, pues como mencioné con anterioridad, no es malo en sí mismo. El dinero pertenece al ámbito del dominio humano sobre la creación y que llamamos comúnmente como economía.
la producción, distribución y transferencia de riqueza. El dinero tiene relación con la lección número 5 que analizamos con anterioridad, que hablamos acerca de lo que era el trabajo. Por lo cual decimos que mediante el trabajo nosotros participamos de la economía y somos prosperados en nuestra condición material a medida en que se intercambian servicios. Pero desafortunadamente, así como el resto de las cosas, el pecado hizo distorsión en la economía y el dinero. El dinero es una herramienta que tenemos como seres humanos para intercambiar necesidades, también para intercambiar deseos y para intercambiar recursos, utilizándolo como una fuente para poder movilizarnos, para poder sobrevivir también. El dinero no es malo en sí mismo, simplemente es una herramienta, y a lo largo de los tiempos se han usado diferentes formas de intercambio. En algún tiempo se usó el muy común trueque, que fue también una herramienta en la cual se intercambiaba un producto por otro. Hoy en día utilizamos una moneda al cual conocemos como dinero, que sirve de intercambio para obtener algunos productos o recursos que necesitamos para vivir y movilizarnos en esta vida. El dinero entonces también mide la riqueza, pero también mide a las personas en proceso. ¿Qué hace el dinero? El dinero no solo calcula cuánta riqueza podemos tener, sino que también hoy en día, en este mundo en el cual ha sido distorsionado por el pecado, el dinero es un parámetro para evaluar a una persona. Y algo muy importante, los coloca en clases de ricos y pobres, exponiendo la codicia, la pereza, la injusticia y el resentimiento en proceso. Cuando nosotros usamos el dinero como un parámetro, encontraremos entonces dos tipos de personas. Por un lado ricos y por el otro pobres. Y esto hace que se exponga la codicia, queriendo todos acumular, queriendo todos tener, y que se convierta en avaricia, lo cual, pues como vamos a aprender, es también idolatría. Pero también expone la pereza, expone también la injusticia, porque lo importante es acumular, lo importante es llegar, no importa sobre qué tenga que pasar para poder lograrlo. Y lo más difícil que acarrea el dinero también es el resentimiento en proceso, puesto que como se obra injusticia en la acumulación, también se recibe resentimiento de parte de quienes fueron menospreciados, humillados o afectados. Pero esto, hermanos, lo ha hecho el pecado en la vida del ser humano. Hoy aprenderemos que todas las cosas nuevas es poder darle un uso correcto al dinero, puesto que no es malo en sí mismo. Todas las cosas nuevas ciertamente incluyen nuestra actitud y búsqueda del dinero. También incluye las necesidades que como hijos de Dios tenemos, y que parte de ello es el trabajo y también el dinero, pero que no debe de ser un Dios para nosotros el cual nos pueda sujetar o nos pueda mantener atados, poniendo nuestra vida por ello. Dimos entonces 3 respuestas muy importantes. La primera, basada en el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 15, el cual relata: Jesús dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Quiero que analicemos este texto que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como una enseñanza muy importante y fundamental
para nuestras vidas. Capítulo 12 del Evangelio de Lucas y el verso 15 dice de esta manera: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La enseñanza de Jesús acerca del dinero es muy importante porque no lo aísla ni lo separa de la vida del ser humano, sino le da un uso correcto. Y esa es la instrucción que hoy recibimos. El uso correcto es que nos guardemos de ser ávaros o de caer en la avaricia. Porque la avaricia es el deseo de acumular, de tener, sin importar que por ello tenga que perder mi integridad o mi adoración a Dios. El consejo del Señor es que no caigamos en este deseo que se convierte pues en un pecado delante del Señor. Pero ¿por qué no debemos caer en ello? Veamos la razón que el Señor da basado en el verso 15 de Lucas. Y la razón es, dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo que el mundo nos ha hecho creer, hermanos, que cuánto tienes es cuánto vales, o que si posees, entonces tienes una categoría, ya sea de rico, clase media o pobre. Lo que el mundo nos ha hecho creer referente a eso, el Señor nos explicó que no es así. La vida del hombre no consiste o no depende en la abundancia de los bienes que posee. No se mide así. Para Dios no se mide así un ser humano. Todos valen lo mismo. Todos para Dios valemos lo mismo porque somos creación de Él. Y no importa si uno tiene mucho más que otro, cuando de acumulación se trata, para Dios siempre tendremos el mismo valor como su creación. Y en eso es el primer aspecto que nos regala respecto a lo que es el dinero. La vida del hombre no se basa en cuánto posee. El segundo aspecto que nos regala el consejo de nuestro Señor Jesucristo aparece citado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo y su verso 19 al verso 21, el cual relata de esta manera en el verso 19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y vea el verso 21 y de aquí sacaremos nuestro segundo aspecto del consejo que el Señor nos da. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Un tesoro, mencioné con anterioridad, que es algo valioso para nosotros y que es capaz de movernos y que es capaz de que nuestra vida gire en torno a ello, y aún más allá, que seamos capaces de dar nuestra propia vida por lograrlo. Y este es el ejemplo del Señor, que ese tesoro, que es muy importante, que es de mucho valor para nosotros, no sea terrenal, sino que sea el tesoro de la vida eterna, el ser parte del reino de Dios. Ese es el tesoro al cual debemos de valorar y de dar incluso nuestra vida, si fuere necesario, por él. ¿Por qué? Porque si nuestro tesoro es terrenal, ahí va a estar nuestro corazón. Y si nuestro tesoro es eterno, también ahí estará nuestro corazón. Y ese es el aspecto que analizamos, que donde esté nuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón. La pregunta, hermanos, es: ¿dónde está nuestro corazón? Si nos preguntamos eso, podemos dar respuesta a qué es nuestro tesoro. ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que perseguimos como hijos de Dios? Para ver si tenemos este aspecto que es el dinero, si lo tenemos dominado, si lo tenemos controlado, o a la inversa, es el dinero el que nos domina, el que nos controla.
tenemos un llamado muy importante a que analicemos dónde está nuestro corazón y veamos entonces cuál es el tesoro que nosotros tenemos por delante. Esperemos que sea un tesoro eterno, un tesoro celestial. El responda número 3 que vimos es basado en la primera carta que el apóstol Pablo habló a Timoteo en el capítulo 6 y su verso 10. Y el texto cita de esta manera: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El aspecto que estamos analizando, hermanos, o el tercer aspecto es porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Notemos el primer punto que quiero resaltar de este tercer responda es que la raíz de todos los males no es el dinero en sí mismo. Muchos han tergiversado este texto y dicho que el dinero es la raíz de todos los males. El texto no está diciendo eso. Lo que está diciendo el texto es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si nosotros amamos al dinero, ahí estará entonces nuestro corazón. Y si nosotros tenemos ahí nuestro corazón, ese será nuestro tesoro. Y por ello seremos capaces de incluso dar nuestra propia vida, nuestra integridad, todo lo que somos. Seremos capaces de darlo por obtener dinero. Y eso sí sería lamentable, porque se convertiría entonces en la raíz de todos los males de nuestra vida. Y añade el texto el cual, o sea, ese amor por el dinero, el cual codiciando algunos. Mencionamos que después que el dinero visto desde una forma equivocada resalta lo que es la codicia o la acumulación, el cual codiciando algunos se extraviaron, o sea, se cambiaron de camino. Muchos tenían tal vez el camino del Señor bien dirigido, pero pensando de una forma diferente a través del dinero, se extraviaron de la fe. Cambiaron su firmeza, su conocimiento y sobre todo su convicción en la fe de nuestro Señor Jesucristo por dedicarse a la acumulación del dinero. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Fueron traspasados de muchos dolores. Así que, hermanos, esto es un llamado para nosotros, para que no caigamos en amar al dinero, que no caigamos en el amor al dinero, el cual se convertirá en avaricia, que es idolatría. La reconciliación restaura nuestros corazones para que atesoremos a Dios sobre Mamón. Mamón, pues, es el dinero, ¿no? Para que nosotros pongamos nuestro corazón para Dios y adoremos a Dios y sirvamos a Dios y que sea Dios nuestro Señor y nos alejemos de la avaricia o la codicia, el deseo de acumular riquezas. Hermanos, ese es el llamado que hoy tenemos. 3 preguntas que daremos respuestas. La primera es: ¿de qué manera Jesús y Judas representan modelos contradictorios de riqueza? Jesús por un lado y Judas por el otro. Haremos entonces, veremos una contradicción entre uno y otro, dándonos ejemplo de lo que es el dinero. En primer lugar, Jesús es el ejemplo de que debemos de dar. Él no solo, número 1, pagó sus tributos. Número 2, tuvo compasión de los pobres. Número 3, ayudó a todos los necesitados. Y lo más importante, hermanos, el punto esencial del ejemplo del Señor que es para nosotros, se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros. Ese es el ejemplo de Jesús, representando el modelo de dar. Pero ahora veamos un modelo diferente, que es el ejemplo de Judas. El ejemplo de Judas es el deseo de obtener todo para su propio beneficio. ¿Y qué hace?
pues no solo va en contra de todos los principios del Señor, sino incluso busca todo su beneficio aún a costa de sacrificar a otras personas, aún a costa de la injusticia, hasta tal punto, hermanos, que vende al Señor por un beneficio personal, por la acumulación de dinero. ¿Hasta qué grados nos puede llevar la avaricia? ¿Hasta qué grados nos puede llevar el amor por el dinero? El llamado que tenemos es de que pensemos en dónde está nuestro corazón. La segunda, y esto, hermanos, habla acerca de lo que el Evangelio de Mateo nos habla en el capítulo 6, que es el consejo que el Señor nos da, y su verso 24. El texto cita así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Como el ejemplo o el contraste que hicimos ahorita entre Jesús y Judas. Jesús amaba a Dios por sobre todas las cosas y fue capaz de sacrificar su propia vida por cumplir la voluntad de su Padre. Judas, por el contrario, amaba el dinero por sobre todas las cosas y fue capaz hasta de entregar a Jesucristo por el beneficio que estaba buscando, un beneficio personal y económico. Esas son las dos posturas contradictorias, los dos modelos. Esperemos que elijamos el modelo del Señor. Pregunta número 2. ¿Cuál es la advertencia e instrucción de Pablo respecto a las riquezas? La advertencia es que no seamos codiciosos de ganancias deshonestas. También que nos hagamos bien unos a otros, que no nos querramos enriquecer, que no sea ese el objetivo de nuestra vida, anhelar la riqueza, y sobre todo que no amemos al dinero. Y algo que va tal vez con mucho fundamento es que no confiemos en el dinero como un Dios para nosotros. Y todos esos consejos los relata en 1 Timoteo capítulo 6. Quiero que demos lectura al verso 9, el cual dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es buscar la riqueza y no buscar a Dios. Esperemos, hermanos, que no seamos parte de ello y que seamos, cual el apóstol Pablo llama al joven Timoteo, a que no seamos codiciosos de ganancias deshonestas. Esa es la advertencia y la instrucción de Pablo respecto a las riquezas. La última pregunta, que es una pregunta muy personal, dice: ¿cómo nos damos cuenta si estamos acumulando tesoros en el cielo o estamos amando al dinero? Habría muchas cosas que hablar y cada uno creo que tiene su propia perspectiva. Diré que evidenciando cuáles son nuestras prioridades y que estamos dispuestos y qué estamos dispuestos a sacrificar por ellas. Nuestras prioridades son las que evidenciarán cuál es nuestro propósito. Espero en el Señor que nuestra prioridad por sobre todas las cosas sea Dios. ¿Y qué estamos dispuestos a sacrificar por ellas? Si estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida, incluso de ser necesario, si es Dios, estamos en el camino correcto. Pero si nuestra prioridad es algo más, como puede ser el dinero o otra cosa, y estamos dispuestos a sacrificar a Dios por ello, hermanos, estamos a tiempo de reflexionar y cambiar nuestras prioridades. Resumiremos la lección en 4 palabras, las cuales vimos, y diré que sería de esta manera: tengamos contentamiento con los recursos que Dios nos ha dado y no hagamos de la riqueza nuestro tesoro. Agradezcamos a Dios, hermanos, por la abundancia que nos ha dado para que disfrutemos de ella.
somos muy bendecidos porque Dios ha obrado en nuestras vidas. Pero oremos para que no seamos reducidos a amar y a confiar en las riquezas que son inciertas, porque hoy están y mañana simplemente no sabemos, no podemos confiar en ellas, sino que estemos contentos y seamos generosos con nuestro dinero y los recursos que Dios nos ha proveído, los recursos que tenemos. Cumpliendo así el llamado del apóstol Pablo en Timoteo capítulo 6, los versos 8 y luego el verso 17 al 19, que cita así: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Verso 17. A los ricos, notemos que sí pueden haber ricos, hermanos, pero el llamado para los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no se enorgullezcan, ni que pongan la esperanza en la riqueza, que su fe no esté en lo que tienen, las cuales, o sea, las riquezas son inciertas. Hoy están, mañana no sabemos. Sino que pongan su fe, su esperanza en Dios, el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué más es el llamado? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Cuántos llamados, hermanos, tenemos de parte de nuestro Dios a compartir las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos? Esperemos que aceptemos este llamado y que obremos de esa manera. Aún si Pablo está consciente que siempre habrían ricos dentro de la iglesia, para la mayoría de nosotros, hoy en día, nosotros, hermanos, somos ricos en relación al resto del mundo. La instrucción entonces para un pueblo nuevo, para una vida nueva, para una novedad de vida, es importante. ¿Cuál es esa instrucción? Estemos contentos, seamos humildes, no amemos el dinero, no confiemos en el dinero, pero usémoslo para el bien, démosle buen uso, compartámoslo, demos a los necesitados y seamos de bendición para el resto del mundo. De esta manera, hermanos, acumularemos tesoros en el cielo y no nos preocupemos por los tesoros en la tierra. Que nuestro corazón esté en Dios en base a este punto, respecto a lo que es el dinero. Pero también tenemos otro segundo punto, que es la lección número 11, la cual habla del poder. Y el poder, hermanos, tomaremos un texto base que aparece en Mateo capítulo 23, verso 11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Cuántos no anhelan poder? ¿Cuántos no anhelamos el poder? Poder es tener dominio, tener autoridad, tener capacidad de mandar a alguien o tener a alguien por debajo, sujeto a nuestra autoridad. Todo el ser humano desea poder. Y es algo que Dios concede en algún momento. En algún momento de nuestra vida todos tendremos autoridad, todos tendremos el poder. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Cómo lo vamos a utilizar? A través de esta lección evidenciaremos entonces cómo quiere Dios que le demos uso al poder que pondrá en nuestras manos. Usaremos 4 palabras que serán claves. La primera es grandeza, dominio, siervo y evangelio. Grandeza, pues, es el alcance, ya sea de la posición o el sentimiento de una persona. Dominio es autoridad sobre un área o un aspecto o ciertas personas específicas. Siervo es alguien que dedica su vida a velar y suplir las necesidades de los demás o servir de ayuda para los demás.
Y evangelio es el poder transformador o la buena nueva, la buena noticia de que el Señor ha hecho nuevas todas las cosas. Viendo las lecciones anteriores, si hay un área de la vida que tenga más influencia en el resto para bien o para mal, hermanos, esa sería nuestra relación con el poder. ¿Por qué? Porque desde el Génesis Dios instituyó la autoridad o el poder, lo delegó para el ser humano. Y aparece en el capítulo 1, verso 26 de Génesis, el cual relata: y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias, hablando de la creación. Esto fue lo primero que Dios dijo al hombre, aquellos que portaban su imagen, que el hombre iba a tener autoridad, iba a señorear, o iba a gobernar, o iba a mandar. Hechos a semejanza de Dios, entonces su poder se relacionaba con sus habilidades de pensar, de actuar libremente. Nuestro primer pecado, hermanos, consistió en desprender nuestro dominio de la soberanía de Dios y ejercerlo automáticamente para nuestro propio interés. ¿En dónde fracasamos cuando tenemos poder? Fracasamos, hermanos, cuando nos alejamos de la sujeción a Dios y nos alejamos de la mentalidad de que Dios es el soberano sobre todos y que el poder que nosotros tengamos, Dios nos lo ha dado y que debemos de hacer un buen uso de ello. Y aún más, cuando lo ejercemos autónomamente, o sea, impongo lo que yo digo, eso es lo que va a acontecer, y sobre todo lo hacemos para nuestro propio interés. Esperemos, hermanos, que esto que el mundo nos ha enseñado, que es la autoridad o que es el poder, no se vea reflejado en nuestras vidas, sino que en nuestras vidas reflejemos la forma en la cual Dios manifiesta lo que es el poder. Dominación mezclado con miedo, envidia y avaricia. El poder orgulloso rápidamente se convierte en coerción y violencia bruta. Cuando salimos de la sujeción de Dios, cuando salimos del dominio de Dios, de la soberanía de Dios, y buscamos a través del poder que tenemos sacar beneficio para nuestros propios intereses, esto, hermanos, se llega a convertir en dominación. Y esto va mezclado con miedo, envidia y avaricia, que fueron los aspectos que también analizamos en la lección anterior. Veremos entonces cuál es la forma que Dios quiere que le demos uso a esta relación que tenemos con respecto al poder. Veremos 3 respondas, y el primero es: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23 y su verso 11, el texto cita de esta manera: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Notemos cómo el Señor Jesucristo cambia todo el paradigma que el ser humano ha traído a lo largo de los tiempos. A lo largo de los tiempos nos hemos dado cuenta cómo el mayor es el que se sienta para ser servido y que el menor sea el que sirve. En el Evangelio, hermanos, el Señor Jesucristo nos enseña completamente lo contrario. Nos enseña que el que es mayor es el que servirá. O, dicho a la inversa, quien quiera ser mayor tiene que servir. Ese es el objetivo. Eso es un aspecto diferente a lo que el mundo nos ha enseñado respecto al poder. Pero ese es el llamado del Señor a través del Evangelio.
El responda número 2 que tenemos es: Jesús exhortó a sus discípulos a no pensar como los reyes de este mundo. ¿Cómo piensan los reyes de este mundo, hermanos? Lucas capítulo 22 y su verso 25. El texto dice de esta manera: pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Cómo piensan los reyes de este mundo? Los reyes de este mundo piensan en buscar las formas, las maneras de sacar provecho de su posición, de sacar provecho de lo que Dios les ha puesto en sus manos. Y toda aquella persona que llega a obtener un cargo, una autoridad, un poder, en algún momento está viendo la forma de cómo salir beneficiado. El llamado del Señor es a que nosotros, como sus discípulos, no pensemos como ellos, sino que cambiemos nuestra perspectiva de pensar, y nuestra perspectiva de pensar tiene que ser: entre más poder tenga, más debo de servir para las demás personas. No más tengo que ver cómo me sirven, sino más servicio debo de dar. El responda número 3: todas las cosas nuevas. Invierte todo lo que creemos conocer acerca del poder, o cambia, le da una vuelta completa al mapa mental que traíamos respecto al poder. Todas las cosas nuevas en nuestra vida da un giro completo. Y eso es lo que dice Lucas 22:26, el cual relata así: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Qué cambio de perspectiva, qué cambio de mentalidad, cuando venimos rodeados de un mundo que nos enseña que el mayor es el que ya no hace nada, sino el que debe ser servido, que el que tiene más autoridad y más poder debe ser a quien se le trata mejor y debe ser el mejor tratado. El Señor nos viene a dar una enseñanza que invierte o que cambia nuestro conocimiento acerca del poder, y nos enseña que el mayor es el que debe servir más, que debe ser visto como el más joven, de que él se tiene que ver como el menor de todos, y ver las maneras, buscar formas de cómo servir a los demás. Ese es el llamado que tenemos. El dominio del reino es el poder que trae reconciliación a toda relación. Eso es lo que hace el Evangelio en nuestra vida: traer reconciliación a toda relación. 3 preguntas que responderemos. La primera: ¿de qué manera confrontó Jesús el problema del poder durante la Cena del Señor? En la Cena del Señor había una discusión muy grande entre todos los discípulos de quién sería el mayor entre ellos. Creo, como mencioné al inicio, que todos los seres humanos tenemos la tendencia de ver quién es mejor que quién. Y no era la excepción en los discípulos. Ellos querían ver quién iba a ser el mayor. Fue lo que aparece en el capítulo 22 de Lucas y su verso 24, el cual cita: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero veamos, después de lo que el Señor les dijo y les enseñó de lo que pensaban las personas en este mundo y la forma en que deben pensar el discípulo del Señor, en el verso 27 relata así: porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? En nuestra mentalidad, pues es el que se sienta a la mesa. No es el que se sienta a la mesa. En la forma de ver del ser humano, así es el que se sienta a la mesa. Pero vea el ejemplo del Señor: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Quién era el mayor entre él y los discípulos? Todos sabemos que era el Señor. Él era el mayor, pero él estaba entre ellos como el servidor, puesto que él inicia a lavar los pies de los apóstoles, manifestando que el mayor debe ser
el que sirve, debe ser el que más trabaje, el que vea la forma de cómo beneficiar a los demás, haciendo un contraste en ser el mayor bajo la ideología de este mundo, que es sentarse a la mesa y ser servido, y ser el mayor bajo el poder del Evangelio, siendo una nueva creación, que es dar mi vida en servicio por los demás. Entre más poder, más servicio. A más poder, mayor responsabilidad. Pregunta número 2. ¿Qué es lo que nos enseña Efesios y la armadura de Dios respecto al poder? En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versos del 1 en adelante, nos habla acerca de lo que es la armadura de Dios. Mas, sin embargo, ¿cuál es la enseñanza que nos deja? Del verso 10 hasta el verso 20 nos aparece toda esta enseñanza. Pero la enseñanza que nos deja Efesios es que el Evangelio es el poder de Dios. No es nuestro poder, es el poder de Dios. Y que nuestras armas son espirituales. El capítulo 6 de la carta a los Efesios, en su verso 10, cita de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ¿de dónde viene el poder? Viene de la fuerza de Dios. Verso 11, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Notemos que la armadura de Dios son armaduras espirituales. ¿Y qué más nos enseña? Que no temamos al poder de este mundo. El verso 20 dice: por el cual soy embajador en cadenas, pero que con denuedo hablé de él como debo de hablar. No seamos miedosos, intimidados por el poder de este mundo, sino que vistámonos de todas las armaduras de Dios, que pues nosotros las conocemos porque la lucha la tenemos, pero al vestirnos de la armadura de Dios, que es la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada, que es la palabra de nuestro Dios, el escudo de la fe, así, hermanos, saldremos victoriosos ante este dominio, ante este poder que el mundo ejerce sobre, que el hombre ejerce sobre la humanidad. Esa es la enseñanza de Efesios y la armadura de Dios respecto al poder, que el poder es de nuestro Dios y que las armas que nosotros debemos de usar son armas espirituales. Pregunta 3. ¿Dónde tiene usted dominio en su vida? Dijimos que todos tenemos dominio en algún momento, ya sea en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Preguntémonos, es una pregunta muy personal: ¿dónde tenemos nosotros poder? ¿Dónde tenemos dominio? ¿Dónde tenemos autoridad? Después de responder a esa pregunta, viene la segunda: ¿cómo se siente ejercerlo? ¿Qué siente usted cuando ejerce ese poder? ¿Cómo se siente? ¿Se siente el mayor? ¿Se siente el más grande? ¿Se siente el más importante? ¿Qué sentimos, hermanos, cuando estamos en el poder? ¿Nos sentimos grandes o nos sentimos siervos? ¿O nos sentimos el menor de todos? ¿Queremos ser servidos o queremos servir? ¿Qué es lo que queremos cuando estamos en el poder? Puesto que ahí se evidenciará el carácter. ¿Queremos reflejar el carácter? Analicémonos cuando estamos en autoridad. Esperemos, hermanos, que nos sintamos siervos y que el poder ejercido sea el poder de Dios. Recordando el llamado del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y su verso 18, el cual nos cita de esta manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para el hombre, hermanos, que el grande sea el que tenga que servir es una locura, y que el menor tenga que ser servido es lo peor.
Para el hombre, el mayor tiene que ser servido y el menor es el siervo. Para Dios no. Para Dios y el Evangelio, que es su poder, el mayor es el siervo. Resumiendo las 4 palabras en una oración, usando la lección, diremos: evitemos la grandeza que produce el dominio, y ya que en el Evangelio el mayor es el siervo. A toda costa, hermanos, evitemos la grandeza que es producto del dominio. El dominio produce grandeza. Evitemos eso, porque en el Evangelio, en la vida cristiana o en todas las cosas nuevas, el mayor es el que sirve, el mayor es el siervo. Esta semana, hermanos, examinemos el área de nuestra vida donde tengamos dominio y veamos qué tan conformadas al Evangelio y al servicio bajo la voluntad de Dios están estas áreas. Analicémoslas y cumplamos lo que Judas 1:25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. No esperemos ser llamados poderosos, sino esperemos dar toda la gloria a Dios. No es con el poder nuestro que contamos. Vemos a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese, hermanos, es el poder del Evangelio, poder de siervo. El dominio del reino es el poder que trae reconciliación a toda la relación. Y así, viendo de esa manera el poder, no como una grandeza personal, sino como la grandeza de Dios, podremos ser capaces de decir lo que el apóstol Pablo mencionó en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, hermanos, es poder de Dios, pero poder de servicio, poder de siervos. Ese es el llamado que tenemos, tanto en las 2 lecciones que vimos, entre el dinero y el poder. Hagamos buen uso, hermanos, de esta información y estos consejos que Dios ha puesto en nuestras vidas, y que usemos el dinero, usemos esta herramienta para bendecir a los demás, y que seamos nosotros de bendición para la humanidad, reflejando el buen uso del mismo y no poniéndolo como un Dios que nos gobierna, pero que también cuando estemos en poder, en autoridad, cuando tengamos la opción de tener a cargo algo, hermanos, demos buen uso a ese poder que Dios ha puesto en nuestras manos, y que sea nuestra mentalidad como el Evangelio nos enseña, no optando por la grandeza, no optando por el beneficio personal o la alabanza propia, sino optando por el servicio para los demás. Que el Señor bendiga su palabra y hasta el próximo resumen. Paz, hermanos.